¿Qué tal? ¿Cómo les va? Juntos como cada semana. Esta semana va a ser dedicada a la cardiología. Así que nuestro invitado de hoy va a ser el doctor Félix Albano, perteneciente al ITEP, que usted ya conoce, que es el instituto que está con nosotros desde hace varios años. Así que enseguida con usted y con el doctor Albano. Gracias. Bueno, como les dije al principio cuando me saludé esta semana, nuestro invitado de honor de hoy era el doctor Félix Albano, perteneciente al ITEC, y hoy era cardiología. No podíamos dejar una semana de hacer cardiología. Así que aquí está el doctor Albano, que le voy a dar la bienvenida ahora. Félix, un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias. Primera vez en este nuevo lugar, seguro. Sí, Primera vez. Acá vino Esteban ya vino Esteban. El doctor es especialista en electrofisiología cardíaca, como yo le dije al principio, que como yo le hago así un poco en una forma más sencilla, la electricidad del corazón. Así que el doctor va a hablar sobre si hay avances, si hay temas, y como que la gente va perdiendo ese miedo que lógicamente antes existía. Félix, ¿cómo están las cosas, por favor? Bueno, dentro de la cardiología y los procedimientos endovasculares en el tratamiento ha avanzado mucho en los últimos años. Y más, uno de los temas que más avanzó fue en la ablación o curar las arritmias cardíacas. La ablación por radiofrecuencia. La ablación por radiofrecuencia. Existe radiofrecuencia, existe también crioablación últimamente. Sí. Pero bueno, en definitiva es el tratamiento de las arritmias. Mucho se avanzó con el tema de fibrilación auricular. Antes la fibrilación auricular ya es una arritmia muy frecuente, es una arritmia que está en nuestro medio hace mucho tiempo. Tiene, digamos, tanta frecuencia que se cree que va a ser epidémica dentro de unos años. Es tanta la frecuencia que hay y encima aumenta con la edad. Es decir, empieza a aparecer a los 50, más a los 60 y a los 70. Y se da porque empieza a tener trastornos una parte del corazón que son las aurículas. A eso le tenés que sumar que también esta fibrilación auricular se encuentra asociada a otras enfermedades como la diabetes, las miopatías, etc. La hipertensión arterial. Siempre se encuentran en enfermedades generales, digamos, y también en enfermedades cardíacas, porque también algunas patologías cardíacas producen o desencadenan la fibrilación auricular. Entonces eso ha hecho que sea una arritmia muy común. En el tiempo o durante el tiempo, la fibrilación auricular se ha tratado en forma medicamentosa. ¿Ah, sí? Claro. Empezaron a dar medicamentos. Ahora entiendo. Empezaron a dar medicamentos y el éxito de tratar de sacar de la fibrilación auricular, sí, y que uno tenga un ritmo normal. ¿Anticoagulados? ¿Puede ser? Heparina, todo eso. Es muy bueno lo que decís, porque en definitiva la fibrilación auricular lo que se hace es dos tipos de tratamiento. Uno, el tratamiento de la fibrilación auricular propiamente dicha, y otro de las complicaciones que pueden llegar a tener la fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación es una arritmia, es una enfermedad que produce comorbilidades y aumenta la mortalidad. Entonces, vamos a tener que tratar la fibrilación auricular por un lado y tratar las comorbilidades que produce esa fibrilación. Y ahí está la prevención del stroke, es decir, prevención del ACV, del accidente cerebrovascular, que es el más frecuente que se produce en fibrilación auricular, pero no es solamente eso lo que produce. Entonces,
existe una medicación para esa fibrilación auricular, para esa complicación de la fibrilación auricular, que es la anticoagulación. Es lo que me imaginaba yo. Existe la antiagregación y la anticoagulación. Dependiendo el riesgo del paciente de producir ese stroke, uno va a antiagregar o va a anticoagular. Después, en eso también se avanzó. Antes existían anticoagulantes, que son anticoagulantes que tienen su tiempo, son moléculas que son un poco inestables, entonces costaba un poco tener un rango terapéutico de esa anticoagulación, entonces se manejaba con controles de laboratorios periódicos, y bueno, eso también fue evolucionando y ahora existen nuevos anticoagulantes que son moléculas más estables, que son a veces de 1 o 2 tomas diarias y sin control por laboratorio. En ese sentido, en esa parte del tratamiento de la fibrilación auricular, esos fueron los avances. En cuanto al tratamiento en sí de la fibrilación auricular, vamos a tener que primero fue medicamentoso con un diferente grado de éxito. Empezó a aparecer, digamos, una preocupación en la comunidad mundial y se empezó a investigar y a hacer modelos experimentales, y luego eso tuvo mucho éxito, mucha repercusión, y lo que nosotros conocemos durante el tiempo ahora, la ablación por radiofrecuencia, que es una ablación compleja, pero va directamente a tratar el foco que produce la fibrilación. Claro, porque la ablación por radiofrecuencia, les recordemos a mi querida audiencia de 17 años que la viene escuchando, de colegas tuyos también en otra época, Félix, muchísimos colegas que son tus amigos. Sí, seguramente fueron algunos maestros, ¿no? Sí, sí, el hecho de que cuando a veces el corazón está galopando, ¿no es cierto? Desespera. Es una comparación un poco vulgar decir que bueno, pero galopa, ¿no es cierto? Está galopando, está fibrilando. Una fibrilación de esa forma puede desencadenar incluso una muerte súbita, ¿no es así? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? En el acto, tratarlo a ese paciente que llega al mal, ¿no es cierto? Porque no llegan bien. Los pacientes cuando tienen o debutan con su fibrilación auricular, normalmente empiezan con síntomas que son, uno siente los latidos del corazón, los latidos desordenados del corazón. Desordenada. Esos latidos desordenados del corazón, nosotros le llamamos palpitaciones, y que en definitiva es la taquicardia. La diferencia y por qué tienen frecuencia tan alta la fibrilación auricular, porque no es algo armónico y controlado por el mismo corazón, es algo disarmónico, donde genera que cada célula auricular puede desencadenar una contracción, por supuesto inefectiva, porque no es algo armónico al unísono. Entonces eso genera que nosotros lo llamemos como fibrilación auricular. Lo que nosotros hacemos es buscar quién desencadena esa fibrilación auricular. Existen en las aurículas izquierdas, en la parte de la aurícula, venas que vienen de los pulmones y que tienen cierto grado de excitabilidad, y que eso produce en la aurícula izquierda en un momento y después en todas las aurículas un desorden. El tratamiento de esto es ir directamente a las venas pulmonares, a donde se encuentran esos gatillos que generan ese desorden. Eso hace la ablación por radiofrecuencia. Nosotros vemos mediante una determinada tecnología, que eso es lo que avanzó, cómo está la aurícula izquierda, cómo desencadenan esas venas en la aurícula, lo vemos todo por dimensión 3D, y vamos directamente a donde está ese gatillo y aislamos, y nosotros le llamamos aislamos eléctricamente esa aurícula de esas venas. Eléctricamente. Entonces no se produce más la fibrilación auricular y se soluciona un problema que antes, o que viene desde hace mucho tiempo, que normalmente no había solución. Muy bien.
quedó clara la parte esa, ¿no es cierto? Bueno, hacemos una breve pausa y continuamos enseguida con el doctor Félix Albano. Gracias. Bueno, aquí continuamos en este segundo bloque con el doctor Félix Albano y otra parte muy importante de lo que es la electrofisiología cardíaca. Félix, te escuchamos todos. Bueno, un poco hablábamos fuera en el corte, un poco la bradicardia, qué solución hay y qué solución se dio en el tiempo a la bradicardia. Nosotros tenemos que el corazón late por sí solo, por un automatismo, por algo hormonal, entre 60, 90, 95 latidos por minuto. Por debajo de 60 hablamos de bradicardia, por arriba de 95, 100 hablamos de taquicardia. En este caso, la definición de bradicardia sería menos de 60 latidos por minuto. Ahora, uno si tuviera menos de 60 latidos por minuto, que es una bradicardia, es fisiológica, todas son patológicas y va a depender. Si uno tiene una bradicardia mientras está sentado como nosotros estamos ahora, o está acostado o descansando, normalmente la frecuencia cardíaca tiende a bajar, tiende a estar en 50, 55, en los deportistas baja aún más, llegan a estar en 48, 45, y todo se debe a un sistema que nosotros decimos sistema vagal, pero en definitiva esa bradicardia que nosotros tenemos es una bradicardia fisiológica. Ahora, distinto sería si por ejemplo nosotros caminaríamos, realizaríamos algún procedimiento o por ejemplo tendríamos que hacer un esfuerzo físico, subir una escalera y empezamos a tener falta de aire, cansancio. Les cuesta incluso atarse los zapatos a algunos hombres, bueno, eso me lo comentaron. Es así, entonces eso uno puede hacer un diagnóstico mediante un diagnóstico no invasivo, como si fuera un electrocardiograma y encontramos una bradicardia, como si fuera un holter de arritmia en 24 horas cuando vemos pocos latidos, o cuando podemos hacer una ergometría y no sube la cantidad de frecuencia cardíaca que necesitemos, entonces ahí empezaremos a hablar de una enfermedad del sistema de conducción, de una enfermedad, de una parte del sistema de conducción que nosotros le decimos nodo sinusal, que es nodo fisiológico, y ahí vamos a empezar a tener esa bradicardia. Cuando no la tenemos que tener, entonces esa bradicardia va a ser patológica. Uno de los mejores inventos del siglo pasado fue el marcapaso cardíaco. Que es un pequeño HAL. Que es un pequeño HAL que se hace en la parte izquierda o derecha, debajo de la clavícula, en el pecho, por debajo de la piel, se busca unas venitas y van unos cablecitos al corazón. Y esos cablecitos que largan el impulso, que forman parte del generador de marcapaso, esperan fisiológicamente que se encuentre el latido solo. Si no está el latido o no tiene lo suficiente cantidad de latido, lo que hace es estimular. Una pequeña descarga eléctrica casi es imperceptible en nosotros, genera una contracción, ya sea de una parte del corazón, de una aurícula o del ventrículo, sea en el lugar que necesite.
Y eso va a hacer que cuando nosotros caminemos o realicemos un esfuerzo físico o queremos subir una escalera, en ese caso la frecuencia cardíaca va a ser acorde y nosotros lo podemos hacer. Hay veces que no hay tantos síntomas. Hay veces que los síntomas son un poco sordos. Hay veces que hay que buscar un poco más los síntomas. Hay veces que encontramos algunas bradicardias asintomáticas. Bueno, es un desafío. Para eso existen otros métodos que ya no son tan no invasivos, sino son invasivos. El estudio electrofisiológico, que es algo que actualmente es casi rutinario para estas cosas, y nos habla ya y nos confirma de una enfermedad o de una patología de la parte del sistema de conducción. Clarísimo la parte de bradicardia. Querías tocar un temita más en el tiempo que nos queda, querido Félix. Hay un tema que siempre tiene mucho impacto social y que nosotros siempre sabemos que es la muerte súbita. Básicamente, para que sepamos, la muerte súbita es una muerte inesperada, repentina, que se produce por una parada cardíaca. Se produce en corazones normales y que no son normales, que se producen en personas que aparentaban estar normal, que gozaban de una buena salud, y por eso produce tanto impacto. Totalmente. En la sociedad. Hay personas que se acostaron a dormir y no se despertaron. Exacto. Nosotros vamos a tener que existen diferentes grupos etarios en la vida. Existen los jóvenes, los adultos mayores, y en esas diferentes etapas de la vida, en esos diferentes corazones, nosotros podemos presentar una muerte súbita. Clásicamente uno lo divide mayor de 40 años o menor de 40 años. Mira. Mayor de 40 años, la patología más frecuente que produce muerte súbita es la cardiopatía isquémica, el infarto. A veces el infarto duele el pecho, llama la atención y vamos a un centro médico. Hay veces que no duele el pecho, no es un dolor característico, no es un dolor que se presenta y nos llama a la consulta. Es algo sordo. Por ejemplo, en algunas patologías como los diabéticos no tienen un dolor de pecho típico. O en alguna otra persona, desgraciadamente, debutan con una pérdida de conocimiento. Por ejemplo, un síncope. Por ejemplo, la muerte súbita. Entonces, es muy importante que nosotros podamos realizar maniobras de ayuda cuando tenemos ante un paciente que presenta estos síntomas. La muerte súbita es la parada cardíaca, el mecanismo de esa parada cardíaca es la fibrilación, pero en este caso ventricular. Cuando hay una fibrilación ventricular, no es compatible con la vida. ¿Por qué? ¿Qué palabra es? Porque el corazón es una bomba que expulsa sangre a las diferentes partes del organismo, al cerebro, al corazón mismo, a los miembros, a todos los músculos, y produce una oxigenación de los tejidos. Para eso es la bomba muscular, para eso expulsa sangre. Pero esa sangre que expulsa lo hace en forma coordinada. El ventrículo en forma coordinada se contrae. Es una maravilla, realmente. Cuando produce una fibrilación ventricular, esa función de bomba se pierde. Entonces, nosotros no vamos a tener una oxigenación normal en el cerebro, que mientras pasa el tiempo se pierden muchos tejidos vitales. Por eso, si hacemos un resumen, el paciente tiene un síncope,
tomamos el pulso, no hay pulso. Creemos que no sentimos nada en el corazón. Lo que hay que empezar a hacer es una reanimación cardiopulmonar. Y si no, los planchazos, eso, yo digo los planchazos, no, es lo último que pregunto, ¿verdad? Los planchazos eléctricos. Lo que pasa es que la desfibrilación es la que saca de ese estado. Porque la desfibrilación lo que produce es un reseteo eléctrico del corazón. Pero si nosotros estamos en algún lugar donde no estamos cerca de un centro médico, por eso el auge de los días, de los cardiodefibriladores, maravilloso. De la zona cardioprotegida. Dado vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es la reanimación cardiopulmonar para tratar desde afuera que se contraiga el corazón y llegue por lo menos sangre a los diferentes tejidos vitales. Doctor Albano, ha sido tan claro, tan didáctico, realmente, porque ¿sos docente, Félix? No acá en Tucumán. Bueno, porque realmente habla con una docencia, que es lo importante para que se entienda, porque muchas son terminologías que no es común escuchar, que no es cotidiana para hablar, y eso es muy importante. Te agradezco mucho la forma que te expresaste, gracias por estar hoy aquí. Saludos a mis amigos del ITEC. Bueno, muchas gracias, serán dados, y muchas gracias por invitarme. No, un gusto, Félix, nos estaremos viendo seguramente con alguien el próximo mes también. Bueno. Así que un gusto, Félix, y como siempre, enseguida me voy a despedir como lo hago siempre. Muchísimas gracias. Bueno, creo que fue un programa por lo demás interesante, por lo que uno pudo escucharlo al doctor Albano, sobre lo que es su especialidad, que es la cardiología, y su subespecialidad, que es la electrofisiología cardíaca, que yo sabe que le digo siempre, la electricidad del corazón. Me quiero despedir, sí, voy a agradecer siempre que me visten los plátanos a mí, me peina acá en la peluquería, no quiero dejar de mencionar esto, y sobre todo algo muy especial. El próximo domingo vamos a festejar el Día del Padre. Felicidades para todos los que tienen el placer y el gusto de tener a su papá todavía en la casa, y los que ya no los tenemos desde arriba cuidándonos y bendiciéndonos. Y sepan y comentarles también que en los plátanos hay realmente cosas bellísimas para poder quedar bien con el papá. Así que les recomiendo a eso los plátanos, que es la que me viste a mí semana a semana, y para hombres hay maravillas. Nos estamos viendo seguro próximamente, como siempre, el cariño total para usted por tantos años juntos, el placer de que cada semana hagan que yo me sienta bien, para poder, a veces no estoy bien, le comento, a veces no, pero bueno, tengo que estar bien para ustedes, que es mi audiencia. Así que me despido como siempre, gracias por dejarme entrar a sus casas por canal 12 de CCC y el 11 de CCC también. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Dale alegría, alegría a mi corazón.